Buenos días, es un gusto saludarles y tener la oportunidad hoy de compartir la palabra de Dios con ustedes. El día de hoy vamos a estar leyendo Lucas 6 del 20 al 26, continuando con lo que Jonathan había compartido la semana pasada. El versículo dice así: las bienaventuranzas. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos, sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Tristeza anunciada. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora están gordos y prósperos? Porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora se ríen? Porque su risa se convertirá en luto y dolor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a los falsos profetas. Quiero recordarles que este mensaje, primero que nada, fue dirigido a las personas que los estaban siguiendo, a sus discípulos. Y la semana pasada veíamos con Jonathan que entre estos discípulos estaban 12 llamados apóstoles que el Señor escogió, ¿verdad? Particularmente, pero aparte de estos 12 habían una multitud grandísima siguiéndolos. La palabra discípulo quiere decir, es en el griego la palabra matetes, y quiere decir un seguidor, generalmente alguien que es un creyente y cercano a su maestro. Entonces, podemos entender que un discípulo no es una persona que simplemente está escuchando información de un expositor, sino que un discípulo es una persona que ve en el expositor eh, un ejemplo de lo que el expositor está enseñando y probablemente una expectativa de lo que desearía hacer, ¿verdad? Entonces la persona que discipula debe de reflejar lo que está enseñando. Eso está implícito en el concepto de discipulado e implica que hay una relación entre el que recibe la información y el que la da. Ahora, dentro de esa definición hay rangos, y así como en este texto podemos ver que había una cercanía más importante de los 12 que el Señor escogió con el resto. Sin embargo, Él se dirige como discípulos a todos los que estaban ahí para oírle. También veíamos que estos hombres estaban ahí para dos cosas, dice el texto un poquito antes de esto. Dice que estaban ahí para oírle y para recibir sanidad. Y la palabra deja claro que todos los que estaban ahí y estaban enfermos fueron sanados. Todos los que estaban ahí, que salía poder de Jesús y todos eran sanados. Pero aparte de esto también dice que venían a oírle. Entonces, ya sabemos que el Señor hizo su despliegue de poder, ¿verdad?, delante de todos estos hombres, pero también traía un mensaje para ellos. Evidentemente, estas sanidades que estas personas recibieron en este momento fue una bendición para ellos, pero el Señor también tenía un mensaje acerca de una bendición futura, y eso es un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy. El Señor nos presenta dos tiempos, por decirlo así. Nos presenta el tiempo presente y el tiempo futuro. En el mensaje que el Señor comparte, la condición del grupo en el presente contrasta con lo que vendrá para el otro grupo en el futuro, ¿verdad? Y esto es como la dinámica del mensaje que el Señor va a estar dando aquí, y que tiene ciertos puntos específicos que pueden distraernos o hacer que no veamos exactamente el mensaje completo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a examinar un poquito estos dos grupos y las comparaciones que se hacen entre ellos para poder extraer lo mejor posible lo que el Señor quiere decir a través de estas palabras. Y para eso quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de la manera en la que Jesús habla.
el Señor constantemente nos da mensajes que pueden parecer un poquito complicados de entender, pero en realidad son mensajes que lo que requieren y lo que demandan de nosotros es nuestra atención y nuestro completo compromiso a la hora de pensar en ellos, ¿verdad? Y no es casualidad que el Señor lo haga de esta manera porque al mensaje tener cierta complejidad nos obliga a nosotros a mantener nuestra atención enfocada en los detalles para no perdernos de lo que verdaderamente el Señor nos quiere decir o de todo lo que el Señor nos quiere decir a través de sus palabras. De hecho, en el antiguo hebreo, la palabra Shema, que es la palabra usada para escuchar, implica escuchar y hacer, ¿verdad? Entonces, en Shema, escuchar y hacer son dos caras de la misma moneda, es lo mismo. Y podemos concluir que Jesús, que es Dios, cuando habla, no habla simplemente para que lo escuchen, habla para que escuchemos y hagamos lo que Él está diciendo. Entonces, como un maestro perfecto que Él es, ¿verdad? Sabio, inteligente, Él construye unos mensajes que requieren de nuestra atención, porque cuando nosotros tenemos que hacer un poco de esfuerzo para comprender cosas, eso favorece que lo que estamos pensando, lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo permanezca en nosotros. Y es necesario que lo que aprendemos permanezca en nosotros para poderlo aplicar. Entonces podemos ver cuán sabio y cuán perfecto es Jesús para hablar. Y les digo esto por dos razones. Porque es común que nos hallemos leyendo la palabra y que a veces nos cuesten algunos pasajes un poquito comprenderlos. Entonces, en parte les digo esto como para animarlos y que sepan que cuando están teniendo un tiempo difícil en comprender algo, piensen que ese esfuerzo que están haciendo para comprender les va a ayudar a que lo que están leyendo permanezca con ustedes. Porque cuando a veces leemos algo muy rápidamente, lo vemos por encima, lo dejamos, sí, ya entendí. Luego nos hacen una pregunta a los 5 minutos sobre eso y ya no lo recordamos. Pero esta dificultad que tiene a veces, este esfuerzo que tenemos que hacer, nos ayuda a crecer en compromiso, en disciplina, en concentración, y es un regalo verdaderamente del Señor para nosotros. No lo veamos como una molestia, sino que veámoslo más bien como una intencionalidad del Señor para educarnos a nosotros. Y la segunda razón es porque justamente en este pasaje vamos a hacer un poquito de eso. Tenemos dos grupos, ¿verdad? Para ordenarlo un poquito ahorita el mensaje, vamos a hacer que el primer grupo, ¿verdad? Que decía bienaventuranzas, que es del 20 al 23, lo vamos a llamar el grupo de los bienaventurados. Qué creativo, ¿verdad? Y el segundo, del 24 al 26, vamos a llamarle los no bienaventurados, ¿verdad? Entonces, la versión que nosotros leímos es la Nueva Traducción Viviente y dice Dios los bendice. Sin embargo, en otras versiones en español comúnmente dice bienaventurados. Quienes han sido expuestos a la predicación de la palabra por muchos años estarán más familiarizados con escuchar esto de un mensaje de Mateo, ¿verdad? Conocido como el Sermón del Monte. Por la locación que dice el texto que estaban aquí en los llanos, se le conoce como el Sermón de la Llanura, pero básicamente es el mismo mensaje. Y bueno, la palabra bienaventurados es en griego makarios y en español quiere decir bendecidos, felices o afortunados. Esta bendición, esta fortuna o esta felicidad está implícito en el libro, ¿verdad? En el texto que viene de parte de Dios. Y por eso creo que la Nueva Traducción Viviente se atreve a traducirlo como Dios los bendice, porque esto va a venir de parte de Dios, ¿verdad? Y sabemos que Jesús es Dios y Él es quien está hablando. Ahora, yo personalmente a veces lo leo en mi mente como los bien encaminados, porque como les decía antes, tenemos este asunto de que hay el presente y el futuro, ¿verdad? Entonces, son personas que no están viviendo su mejor momento, pero van hacia algo mejor, ¿verdad? Y los no bienaventurados
de manera contrastante, ¿verdad? No van bien encaminados y de hecho en el estado en el que se encuentran es mejor que hacia donde se dirigen y hacia donde se dirigen no les espera nada bueno. Ahora, para hacer la comparación es importante comprender que lo que determina la separación de estos dos grupos es el contraste de una condición presente frente a una condición futura. Jesús describe la situación presente de ambos y es nuestro trabajo descubrir cuáles son los puntos que son claves para distinguir entre ambos y cómo determina lo que les espera en el futuro, ¿verdad? Ok, entonces, a primera vista, cuando primero vemos esta comparación, ¿verdad? Lo que sobresale, lo que sobresalta, ¿verdad? Es, hay un grupo en escasez y hay otro grupo en abundancia, ¿verdad? Y rápidamente podríamos concluir que esto es un conflicto entre dos grupos de clases socioeconómicas, ¿verdad? Que lo que modera esta división es el dinero, ¿verdad? La capacidad de tener. Sin embargo, no podemos ignorar los demás atributos que están en cada grupo. Estamos claros en que hay una diferencia de clases sociales, pero hay más. Dice que en el grupo de los bienaventurados, ¿verdad? También dice que los odian, los excluyen, se burlan de ellos y que los maldicen por causa de creer en Jesús. Entonces, es importante que tengamos claro que la razón por la que este grupo es rechazado, según el texto, no es por ser pobres o por su estatus socioeconómico, es por creer en Jesús. Entonces, si bien es cierto que en este grupo tenemos estas características de escasez, no dice el texto que esa sea la razón por la cual son excluidos, burlados, maldecidos, sino que es por creer en Jesús. De hecho, si lo volvemos a leer, en el 22 dice: ¿qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burle de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre. Y sabemos que el Hijo del Hombre es Jesús refiriéndose a él mismo. Ahora, me atrevo a decir que este punto de que creen en Jesús es la más significativa y determinante diferencia entre ambos grupos. Pero vamos a ver por qué digo esto. Del grupo que llamamos no bienaventurados, en el presente, aparte de ser ricos, gordos y prósperos, ¿verdad? Se nos dice que ríen, pero que esta felicidad es solo aquí y ahora. Y lo último es que son elogiados de la misma manera en la que elogiaban a los falsos profetas. Y creo que eso es clave. Sobre los bienaventurados sabemos que Jesús los llama que a pesar de todo el rechazo y el sufrimiento que están viviendo, que se alegren, porque ellos están sufriendo igual que los antiguos profetas. Y vemos que hay un contraste, ¿verdad? Falsos profetas y antiguos profetas. Podemos concluir que estos no son falsos, son verdaderos profetas, ¿verdad? Con los que están comparando a los bienaventurados. Ahora, aquí tenemos que hacer una pequeña mirada hacia el Antiguo Testamento para comprender un poquito mejor el peso de lo que el Señor está diciendo acá. Para los que no lo saben, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos 17 libros que han sido escritos por los antiguos profetas, ¿verdad? Estos son Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, que son los profetas mayores, que son libros más grandes, y los profetas menores, que son Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Egeo, Zacarías, Malaquías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, y creo que ya dije Jonás, ¿verdad? Entonces, los antiguos profetas, como pueden ver, son una gran porción de lo escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las Escrituras. Y ellos enseñaron, denunciaron y anunciaron mensajes que no eran bien recibidos por las clases dirigentes de su momento, ya que exponían su maldad y se les llamaba al arrepentimiento. Estos profetas anunciaban juicios de Dios para ellos si no se arrepentían, y lo que ellos anunciaban siempre acontecía. Claro, a menos que se arrepintieran, ¿verdad? Si el Señor está dando mensaje a través de los profetas para que las personas cambiaran y cambiaban, no iba a suceder lo que los profetas anunciaban. Por ejemplo, tenemos el caso de
la historia del profeta Jonás, ¿verdad? Y voy a leer un poquito del texto de Jonás. Dice: el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles le enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Entonces, el Señor trae un mensaje para que se arrepienten, y el Señor no destruye como pretendía hacerlo si no se arrepentían. De hecho, quienes conocen un poco la historia de Jonás saben que Jonás inclusive se enoja por esto y le molesta que el Señor haya sido misericordioso con el pueblo de Nínive, pero esa es otra historia. Ahora, quienes ignoraban a los profetas recibían un castigo. Un ejemplo de esto está en Jeremías 7. Cuando Dios habla al pueblo por medio del profeta Jeremías y no escucharon, sucede lo siguiente, dice: cuando ustedes cometían estas perversidades, dice el Señor, yo les hablé de ellos repetidas veces, pero ustedes no quisieron escuchar. Los llamé, pero se negaron a contestar. Entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré este templo que lleva mi nombre, este templo al que acuden en busca de ayuda, este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados, y los enviaré al destierro fuera de mi vista, así como hice con sus parientes, el pueblo de Israel. Entonces, podemos ver cómo el tipo de cosas que el Señor ponía para que los profetas decían, y no siempre eran cosas agradables para las personas de escuchar, siempre les estaban llamando a que cambiaran su manera de ser, su manera de comportarse, y esto no los hacía muy populares delante de mucha gente, ¿verdad? Contrario a estos verdaderos profetas, existían falsos profetas que anunciaban cosas buenas para las clases dirigentes. Estos elogiaban, de hecho, las clases dirigentes, y eran elogiados por estas mismas clases. Decían hablar de parte de Dios, sin embargo, las cosas que decían que iban a acontecer no sucedían. Y por lo tanto, los que los escuchaban iban a perdición. Ahorita voy a leer un texto del profeta Jeremías que es un poquito largo, y no lo vamos a tener para leerlo en pantalla ni nada. Simplemente quiero que escuchen y pongan mucha atención a lo que dice este pasaje. Mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas, y me tiemblan los huesos. Me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado contra ellos. Pues la tierra está llena de adulterio y está bajo una maldición. La tierra está de luto, los pastos del desierto están resecos, todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen. Aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Por lo tanto, los caminos que toman llegarán a ser resbaladizos. Serán perseguidos en la oscuridad y allí caerán, pues traeré desastre sobre ellos en el tiempo señalado para su castigo. Yo, el Señor, he hablado. Vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados, porque profetizaron en el nombre de Baal y llevaron mi pueblo Israel al pecado. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas: los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber, pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado esta tierra de maldad. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo: no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra: no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen: no les sucederá nada malo. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice?
¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado. En los días futuros ustedes entenderán todo esto con claridad. Yo no envié a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿Acaso soy Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. He oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche, y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventa todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados, al rendir culto a los ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y que alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy en contra de estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Es mucho, ¿verdad? Es fuerte y creo que curiosamente, aún habiendo sido escrito hace tantos años, no es tan ajeno a nosotros. Creo que hemos escuchado estos mensajes y hay muchos de estos mensajes que te dicen, no importa, su pecado no importa, todo va a estar bien, porque sí, y no llaman a las personas a buscar un arrepentimiento, a cambiar su manera de vivir, que sabemos que el buscar ese cambio a lo que nos lleva es a Cristo y solamente Él por su poder produce ese cambio en nosotros. Pero creo que luego de leer y escuchar esto, el peso de la comparación que el Señor está haciendo entre lo que llamamos bienaventurados y no bienaventurados es más claro. Quiero agregar a esto que los verdaderos profetas también anunciaron la venida de Jesús y anhelaron verle y escucharle dando su mensaje. De hecho, más adelante en Lucas 10, 23 al 24, Jesús dirá, después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Habría que leer todos los libros de los profetas y varias veces para comprender aún mejor esta comparación. Pero me quiero aprovechar de este extracto para volver a lo que les decía antes, de que la mayor diferencia entre estos dos grupos es la creencia en Jesús. Los antiguos profetas hablaron de parte de Dios y fueron despreciados. Los bienaventurados, dice, porque creen en Jesús, son como estos profetas. Si el que cree en Jesús es como los verdaderos profetas, el que es como los falsos profetas no cree en Jesús. Y por lo tanto la diferencia determinante entre bienaventurados y no bienaventurados, como siempre, es Jesús. El mensaje del Evangelio de Jesús es que los hombres, la humanidad, las personas, ustedes y yo, tenemos una enfermedad en nosotros mismos que no podemos curar y se llama pecado. El pecado es el deseo que tenemos dentro de nosotros de llevarle la contraria a Dios. Y con esto en nosotros no hay otro destino que no sea el de la condenación eterna. Sin embargo, Jesús vino para librarnos de esa condición de pecado. Siendo Él libre de pecado, recibió el castigo por nosotros como si Él fuera un pecador, sin haber hecho nada malo.
murió y resucitó para que todo aquel que esté convencido en su corazón de que Él es el Hijo de Dios y de que solo por lo que Él hizo y nada más puede ser salvo, sea salvo. Ahora, por lo tanto, todo aquel que no crea en Jesús es del grupo de los no bienaventurados. Y todo aquel que crea en Jesús es del grupo de los bienaventurados. Un grupo reconoce su miseria presente y tiene su esperanza puesta en Jesús como su Salvador. El otro grupo cree que está bien y no reconoce ninguna necesidad. Están saciados. ¿Ok? Ahora, ¿por qué señala Jesús la escasez de un grupo y la abundancia de otro? Jesús lo hace así por la bondad, la misericordia, la sabiduría y la inteligencia que lo caracteriza, entre otras cosas. Su mensaje es: si crees en mí, no te entristezcas si te encuentras en pobreza, en llanto, rechazado o en persecución. Eso no significa que no estés bien encaminado. Si crees en mí, yo estoy contigo, y cuando venga el tiempo debido recibirás abundante y eternamente una recompensa por haber sufrido por mí temporalmente en este tiempo. Y a los que tienen mucho, si no creen, les está diciendo: no crean que porque ríen y tienen mucho y la gente los elogia, esto es señal de que están bien encaminados. Es preferible en este tiempo creer y sufrir escasez que tener todo en este mundo y no creer en mí. Jesús en su amor está fortaleciendo al creyente que sufre y llamando al que está engañado en sus riquezas temporales al arrepentimiento. Este mensaje no está llamando al creyente a la pobreza. Está llamando al creyente a mantener su mirada en Jesús y en la recompensa eterna, sea cual sea su situación. Y está llamando al incrédulo en abundancia a abrir los ojos del engaño en el que se encuentra. Sabemos, por ejemplo, que Pablo tuvo en sus días en esta tierra a veces mucho y a veces poco. En Filipenses 4, del 12 al 13, él dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno, o con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Aquí podemos confirmar que el apóstol Pablo en sus días tuvo mucho y tuvo poco, pero en ambos casos reconoce que su fuerza se la daba Jesús. También Pablo en la carta a su amigo Timoteo dice, en 1 Timoteo 6, 17, 19 dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida eterna. La vida verdadera, perdón. Es que esto no necesariamente refleja que Dios apruebe la manera en la que estamos viviendo. Y que más bien puede ser un distractor o un velo, ¿sí?, para el rico para reconocer su necesidad de salvación. No es porque en sí tener riqueza sea malo, sino por el engaño de que por tenerlas, esto puede producir un engaño en el corazón de las personas de que están bien porque tienen mucho en este mundo. Las bendiciones que el Señor promete en el texto son relacionadas a la eternidad, en esto que acabamos de leer. No digo que Dios no tenga bendiciones para los creyentes en este tiempo presente, pero en el contexto de Lucas 6, 20 al 26, Él está hablando de bendiciones eternas. Por si no ha quedado claro aún, ¿verdad? O no lo han pensado todavía, están procesando todo lo que hemos estado hablando. El tiempo presente al que Jesús hace referencia es esta vida en este mundo. Y el futuro es la vida eterna. Tanto los profetas estaban en este tiempo presente, como los que escucharon este mensaje de Jesús en Lucas, como ustedes y como yo. Todos estamos en ese tiempo presente. Como para cerrar, voy a separar las diferentes condiciones con respecto a este mensaje en las que podríamos encontrarnos. Si me estás oyendo
y crees en Jesús y tienes escasez, y hay gente que se burla porque crees y te rechazan por creer, tranquilo. Nuestro Señor tiene un premio eterno por ese sufrimiento temporal que estás viviendo. Si me estás oyendo, tienes escasez y se burlan de ti por cualquier otra cosa, pero no crees en Jesús, arrepiéntete. Y no esperes nada solo por estar en pobreza o porque alguien se burló de ti. Porque el beneficio de esta palabra es por creer en Jesús, no solamente por ser pobre en sí o porque alguien se burló de mí nada más por cualquier cosa. Si me estás oyendo y tienes mucho y no crees en Jesús, te espera en la eternidad aflicción y dolor, luto. Tu mejor vida la estás teniendo ahora y lo que te espera por la eternidad es sufrimiento. Si me estás oyendo y tienes mucho y crees en Jesús, usa todo lo que tienes para ayudar al que está en escasez. No hagas como si no fuera tu problema. Hay muchos de tus hermanos sufriendo por creer en quien tú también crees. Y si de verdad crees en Él, no puedes estar muerto de risa sabiendo que otras personas creyentes están sufriendo. Ayuda. Y recuerda que no es lo que tienes lo que confirma que crees en Jesús, sino lo que haces con lo que tienes. Incrédulos, su mejor vida es ahora, lo peor está por venir. Creyentes, su mejor vida está por venir. Démosle gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo por darnos un mensaje tan lleno de amor y de sabiduría en tan pocas palabras. Y espero que les haya sido de bendición este mensaje. Muchas gracias. Sí.